propósito, ¿cuáles cree usted que son los actores fundamentales que han profundizado la crisis de la universidad pública? Bueno, yo pienso que un actor fundamental de la profundización de la crisis es las lógicas de la dependencia a los organismos multilaterales que están definiendo la política pública en educación superior a nivel global. Es decir, si nosotros pudiéramos tener soberanía en la construcción de nuestro propio proyecto educativo nacional, eso podría darnos un ámbito. Pero cuando la política pública en educación se impone por los organismos multilaterales, un primer responsable de la crisis son esos organismos multilaterales. Segundo, un gobierno sumiso que no es capaz de colocar al frente del interés nacional un proyecto educativo realmente responsable que atienda las necesidades y las urgencias de la sociedad colombiana en términos de la agenda social, de la agenda política y no de la agenda económica únicamente, sino que yo tengo absolutamente claro que nosotros debemos estar articulados al mundo global, pero que debemos hacerlo desde nuestras propias autonomías, desde nuestras propias independencias, desde nuestras propias soberanías y a partir de la solución de nuestros problemas fundamentales. Nuestra agenda social, que es una agenda de urgencia, nuestra agenda política que demanda la profundización de la democracia y nuestra agenda científica, ¿sí?, que no puede estar circunscrita a los intereses y a las líneas de investigación que demanda el mercado y que establece las prioridades en la inversión y desconoce líneas fundamentales como las líneas de las ciencias humanas. Entonces, esos aspectos son fundamentales. Digamos que los organismos multilaterales que imponen la política pública en educación a todos los países del mundo, y en particular a los países de América Latina, los gobiernos que no han sido capaces de colocar el interés nacional contra las formas de dominación del capital y del mundo global, y también en alguna medida el cuerpo administrativo de las universidades, que son apenas capataces, gerentes de una política educativa que atropella el interés nacional. Y en gran medida también los maestros, porque hay una despreocupación de los maestros y una subordinación, una servidumbre de los maestros a esas políticas. No se construye el pensamiento crítico en las universidades, que es lo que debe prevalecer en las universidades, y el pensamiento crítico no como un pensamiento que se opone a todo, sino que construye desde las posibilidades de el reconocimiento de las potencialidades institucionalidades y las potencialidades nacionales y transforma ese mundo que existe en un mundo absolutamente mejor. Indiscutiblemente la dispersión, la falta de claridad, de convocatoria, de movilización, de permanencia de un auténtico movimiento estudiantil articulado nacionalmente, que sea capaz de decir: vamos a colocar 1 millón o 2 millones de estudiantes en la calle a oponerse de manera pacífica a las transformaciones que se están produciendo de manera arbitraria en la educación superior. Pero ese movimiento estudiantil con capacidad de convocatoria, con capacidad de diálogo inteligente, propositivo, innovador, ingenioso, ¿sí?, que pase de la edad de la piedra a la edad de la razón y a la edad de la acción creativa, no existe todavía. Con todos los riesgos que implica ese tipo de violencia que no construye, sino que destruye y que posibilita que ocurra lo que está ocurriendo en la Universidad Industrial de Santander. Yo tomo distancia crítica de esa lógica, porque es mucho más fácil, y se lo digo yo que vengo del anarquismo y milito en el anarquismo, que es mucho más fácil generar un tropel que construir una organización y producir una gran movilización que tenga impactos y que tenga efectos positivos en el desarrollo de la universidad. Es más fácil cerrar la universidad que mantenerla abierta, ¿sí? Y en eso coinciden con las lógicas administrativas de la universidad, ¿sí? Entonces yo tengo que ser crítico a esa actitud, y me parece que no hay nada más revolucionario, por decirlo, ni nada más violento realmente, y nada más contundente que organizar un movimiento estudiantil fuerte, cohesionado, con un proyecto nacional de defensa de la educación pública, de la financiación adecuada,
una educación al servicio de los intereses de la nación, que se proyecte a las comunidades y que se mantenga en el tiempo como un actor social preponderante. Entonces, eso es más difícil que cualquier cosa. La organización, lejos de todos los dogmas, todas las sectas, todas las iglesias políticas de izquierda, de todos los matices que no han logrado educarse en la unidad y que no pueden construirse desde la unidad. La unidad entendida no como la sumatoria de identidades, sino como la convergencia de la diversidad, de la diferencia. Uno no se une porque se identifica, uno se une porque se diferencia. Ese es el sentido de la unidad. ¿Cómo sería, según su criterio, una universidad que contribuyera con el progreso del país? Yo creo que es necesario repensar los programas educativos, los planes curriculares. Hay que pensarlos en términos de las necesidades de la nación. Yo creo que hay que acercar la universidad a las necesidades de las comunidades. Es necesario llevar la universidad y vestirla de campesino. En la Universidad Nacional de Bogotá hay una cosa que están haciendo los estudiantes por su propia iniciativa y contra la voluntad de decanos y la voluntad de maestros y todo eso, que es ir a hacer convivencias campesinas. Irse a vivir desde la Facultad de Agronomía con los campesinos en las más apartadas de regiones del país, 1 o 2 semanas, ¿cierto? Comiendo lo que comen ellos, trabajando como que trabajan ellos y entendiendo en la lógica del trabajo las necesidades que tiene la academia para resolver esos problemas. Yo creo que es importante que los ingenieros salgan a las calles a mirar los problemas de la gente, que los aprendan a estas cosas, por ejemplo, de la vergüenza esta de Bucaramanga para ir al aeropuerto y venirse del aeropuerto, 5 años construyendo una vía y construyendo un puente de esa naturaleza. Allá debían estar los ingenieros civiles y todo ese tipo presionando, mirando, aprendiendo de lo que no deben hacer, por Dios, para que trabajen con eficiencia, con eficacia, ayuden a construir las obras de infraestructura que requiere este país. Yo creo que los estudiantes tienen que estar en los hospitales. Yo creo que los arquitectos tienen que estar en los barrios marginales reconstruyendo las posibilidades de la dignificación de la vida. Yo creo que la universidad debe volcarse sobre la sociedad colombiana. Yo creo que hay que hacer una extensión solidaria profunda en que la universidad tenga presencia entre la gente. Es que la gente ve la universidad como conflicto y no como solución. Hay necesidad de que la universidad se venda como solución y no se perciba como conflicto, porque no es un conflicto, pero de otra naturaleza, porque es que la lógica del conflicto también es absolutamente necesaria a la sociedad y es necesaria a la universidad, pero un conflicto que se encuentra no en el diálogo de la negación del otro, sino en la construcción dialógica con el otro para hallar problemas. Eso es fundamental. En ese sentido yo sí pienso que una universidad que se piensa a sí misma, que se piensa como comunidad inteligente en términos de las urgencias y de las necesidades del país, que hace efectiva su misión, que está construyendo su visión con claridad, ¿cierto? Que define sus propósitos, sus metas, sus objetivos y sus fines del lado de las urgencias de la nación, del lado de las urgencias de la sociedad, de las comunidades obreras, de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, de las comunidades populares, de los sectores productivos también, ¿cierto? De la democracia, ¿cierto? Entonces esa universidad es la que requiere un país. Una universidad pensada en el bienestar, una universidad que se piensa la felicidad de la nación, la felicidad de los colombianos y que se compromete con construir. Bien, a propósito de la conferencia que dictará en pocas horas, ¿cree usted que el pensamiento de Estanislao Zuleta está vigente? Cada vez que yo entro a un texto de Estanislao Zuleta, cada vez que me paseo por el cuerpo de su pensamiento, cada vez que me estaciono en la orilla de alguna de sus ideas, lo hago con el pleno convencimiento de que Estanislao
adquirió la dimensión de pensador y que esa dimensión de pensador le da la trascendencia que va teniendo cada día después de su muerte, porque sus ideas permanecen como una oferta de soluciones a los problemas de la nación colombiana y como una convocatoria obligada a los intelectuales y a la sociedad entera para que piense los problemas del país. Entonces, temas tan importantes como la educación, la cultura, la ciencia, el arte, la guerra, el conflicto, la democracia, la paz, que son temas de actualidad permanente, tienen una vitalidad y una fuerza en Estanislao absolutamente propositiva, ¿cierto? Entonces, leer a Estanislao, reconstruirlo a la luz de los análisis de las coyunturas históricas, recrearlo, porque también la particularidad que tienen las ideas de los pensadores es poderlas recrear, redimensionar, expandir, profundizar, colocarlas en la perspectiva de ser útiles a cada momento y a los problemas de cada momento. Hacer eso le da vigencia y permanencia al pensamiento de Estanislao. La Universidad Industrial de Santander y sobre todo el grupo que organiza este evento, el simposio de Estanislao Zuleta, déjeme decirle que en los términos de los pelados sí la sacó del estadio, por una sencilla razón. Primero, ha traído y ha convocado a un selecto grupo de intelectuales que no solamente estuvieron al lado de Estanislao Zuleta, sino que se dedicaron con especial devoción a recoger su pensamiento, a transcribirlo, a reelaborarlo, a convertirlo en un cuerpo ordenado académicamente para ser estudiado y para ser difundido. La gente que va a venir, que va a asistir a este simposio, es de la mayor importancia que pueda tenerse para la divulgación del pensamiento de Estanislao Zuleta. Yo no sé cómo lo decidieron, desde qué mente lúcida o macabra pudo haber concebido que se convocaran esos intelectuales en Bucaramanga a hacer una lectura juiciosa, académica, rigurosa, útil del pensamiento de Estanislao Zuleta para el país y para esta universidad. Bien, ahora volviendo, acercándonos ahora más a la Universidad Industrial de Santander, quisiéramos saber qué piensa sobre la autonomía universitaria, sobre la libertad de expresión. No sé, quisiera mostrarle una publicidad que, pues, no sé, podrá observar en la parte de allá un gran pendón que habla sobre la Sí. ciudadanía universitaria, por ejemplo, este tipo de publicidad. Yo creo que hay una estrategia publicitaria detrás de la cual se esconde un régimen autoritario, ¿sí? Y ese régimen autoritario coge los ideales del mayor valor, ¿cierto?, para coartar en alguna medida las expresiones auténticas de la libertad. Es decir, uno de los principios fundamentales de la condición humana es si usted puede ser o no puede ser libre. Si a usted se le constriñe la libertad, la condición humana se erosiona y se reduce. Y puede usted, detrás de la utilización de los más nobles ideales de la sociedad humana, constriñir la libertad y negar la condición humana.